y hermanos, de estar una vez más con todos ustedes, agradecido al Señor por cuanto podemos nuevamente comunicarnos por medio de este medio. Gracias le digo al Señor, hermanos amados, espero que se encuentren todos bien, espero que el Señor les esté sosteniendo en salud y en todo sentido. Le mando un fuerte abrazo desde acá, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, del barrio del Tambo, Isidro Casanova. Bueno, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que en esta noche ya estén apercibidos para poder recibir la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. No se olviden que mañana tenemos la reunión de 18 a 19 por WhatsApp. ¿No? Que el Señor bendiga a todos los hermanos y bueno, podamos estar todos conectándonos para las reuniones de 18 a 19 horas. El Señor bendiga grandemente a cada uno de los hermanos que van a ver este video, aquellos que se van a ir añadiendo. El Señor les bendiga grandemente, hermanos amados. Vamos a hacer una corta oración pidiéndole al Señor que Él nos asista con su poder, con su Espíritu Santo, y vamos a la palabra. Padre amado, estoy delante de tu presencia para pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, que tengas de nosotros misericordia. Bendice, Padre del cielo y de la tierra, a cada hermana y a cada hermano que va a estar, Señor, anotándose, Señor, para que pueda, Señor, escuchar esta tu palabra. Llénanos de tu gran poder, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, entender, Señor, tu palabra. Señor, que esta palabra nos lleve, Señor, más al conocimiento de tu persona. Señor, a que esta palabra que vamos a escuchar, Señor, pueda perfeccionar a los santos en la fe. Señor, en la manifestación, Señor, de esa vida que tú les has dado. Bendice, Señor, a cada hermana y hermano que van a estar escuchando. También te pido por el coronavirus, Señor, que tú lo hagas desaparecer, Señor. Siempre te lo estamos pidiendo, pero no es por incredulidad, Señor, sino que sabemos, Señor, que tu palabra dice, hazme recordar. Y yo, Señor, con humildad en mi corazón te ruego y te suplico, Señor, por que tú puedas deshacer este poder de este virus, Señor, que lo puedas eliminar, Señor, por medios naturales y por medio de lo que tú mejor quieras hacerlo, Señor. Bendice, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre Santo, ayúdanos a esperar en ti, Señor, ayúdanos a confiar en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Señor, te rogamos y te suplicamos por amor a ti mismo, por amor al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por aquellos que han sido redimidos, que han sido salvados y que tienen la necesidad de congregarse. Te pedimos, Señor, que tú deshagas este virus, Señor, que lo deshaga esta enfermedad. Sabemos, Señor, que hay otras enfermedades mortales igual que esta, pero esta, Señor, nos está impidiendo reunirnos, nos está impidiendo, Señor, congregarnos a todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos asistir a las reuniones de la iglesia. Ayúdanos para que podamos asistir, Señor, a la comunión con los hermanos, a participar de la mesa del Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano, el Señor bendiga. Vamos a leer nuevamente, iba a salir de este tema, pero todo el día estuve meditando en este tema, ¿no? En Juan 7, gloria al nombre del Señor, 7:37. Mas el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no se había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hablábamos, ¿no?, sobre la necesidad de ser
de ser lleno del Espíritu Santo o de beber, ¿no?, de este río, o que este río fluya en en nuestro interior. Es una necesidad muy grande que nosotros tenemos. Gloria al nombre del Señor. Quería ir o seguir con este tema sobre el fluir de este río desde nuestro interior hacia el exterior, ¿no? Y entonces vamos a leer en Ezequiel, en el capítulo 46, 47, perdón, sobre las aguas solutíferas, ¿no? Las aguas solutíferas. Y dice la palabra del Señor: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, y fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino solamente a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre, dónde me llevó y me hizo volver por la ribera del río? Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores del Engadi hasta Englaim, y será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como las peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles naturales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos el origen de este río, es la casa de Dios, ¿no? De la casa de Dios viene este río, sabemos que de ahí vino el Espíritu Santo. Bueno, y también vino del altar, ¿vio? Y entonces este río también vino del altar de sacrificio, que representa la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de este altar del sacrificio, también Dios envió el Espíritu Santo para todos aquellos que iban a creer en Él. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese qué precioso y qué maravilloso, ¿no? Hablamos de esta agua de vida. Aleluya, gloria a Dios. Más o menos esto ocurrió, esta palabra se dio en el 574 a.C. En el capítulo 41, verso 2 de Ezequiel, voy a leer el 1 también. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo del ancho de 6 codos
de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo, y el ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro, y midió la longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Fíjese, alabado sea el Señor. Y acá nos está dando la medida de la puerta, ¿no? Y sabemos que el río corría por debajo del umbral de la puerta, dice. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. ¿No? Y he aquí aguas que salían debajo del umbral. ¿No? Podíamos leer ahí en el libro de Joel. Me va a costar un poquito, pero lo vamos a encontrar. Está por acá cerca Joel. Después de Oseas, no. Joel. A ver un segundito, hermanos. No quiero yo errar en el versículo. Sí, Joel, digo bien. Joel 3:18, y dice así la palabra del Señor. En el 17 dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán por ella. Sucederá que en aquel tiempo que los montes destillarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Gloria al nombre del Señor. Ya estaba profetizado sobre este río que Dios iba a mandar, ¿no?, sobre la casa de Israel. Pero lógicamente que ellos no lo pudieron recibir porque ellos rechazaron a Dios. En la persona de su Hijo Jesucristo no lo pudieron recibir. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. ¿No? Y nosotros vemos ahí cómo la gracia de Dios, ¿no?, se manifestó por medio de haber enviado este Espíritu Santo. Se manifestó la gracia del Señor para con nosotros, los hijos de Dios. No, porque esto estaba prometido para Israel, pero Israel no lo alcanzó porque ellos rechazaron a Jesucristo, rechazaron al dador de la bendición. Cuando rechazaron al dador de la bendición, ellos rechazaron también la bendición que este dador traía. Gloria al nombre del Señor. También podíamos leer en el capítulo de Daniel, gloria al nombre del Señor, el libro de Daniel, en el capítulo 8:1, y dice: y en el año tercero del reinado del rey Balsasar me apareció en visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué relacionamos aquí la visión, no, la visión de Daniel con este pasaje? No, porque dice: y he aquí debajo, salían debajo, porque era una visión lo que tenía acá Ezequiel. Era una visión lo que él tenía. Dios le mostró en visión el Señor. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y ahí le muestra, esta visión le muestra, ¿no?, como le mostró a Daniel, también a Ezequiel. En aquel tiempo Dios nos hablaba por medio de visiones, o le hablaba en revelaciones. Hoy nos habla por medio de su Hijo. La palabra más exacta viene a través de Jesucristo.
Pero él no deja de hablar a través de visiones y revelaciones, yo creo por lo menos eso. Yo creo que nos muestra a través de visiones y revelaciones para que nosotros veamos las cosas que Dios va a hacer o lo que va a acontecer. Pero la palabra más certera para poder establecer, no la iglesia, la doctrina, no las formas, las leyes, vienen por medio de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y me sacó, dice, por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino que la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. No, sabemos que el lado derecho habla del lado más fuerte, del lado más fuerte. Quiere decir que este río representa el poder de Dios, porque cuando hablamos del lado más fuerte, del lado derecho, habla del lado más fuerte que tiene de Dios, que es el lado derecho. El lado izquierdo, la mayoría de la humanidad tiene la debilidad en el lado izquierdo. Si bien hay personas que son zurdas y que tienen más fuerza en la mano izquierda que en la derecha, pero la mayoría de los seres humanos son derechos. Gloria al nombre del Señor. Y ahí está la fuerza. En Dios estaba en el lado derecho, y el lado derecho habla del poder del espíritu de este río. Este río es poderoso porque sale del lado derecho, ¿no? Dice en el 2, y dice: me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Las aguas. El Espíritu Santo viene trayendo el poder de Dios para nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y salió el varón hacia el oriente, ¿no?, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Vio acá un varón salió hacia el oriente, llevando un cordel con su mano, ¿no?, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Alabado sea el Señor. Y usted ve que acá hay una medida, ¿no?, un cordel que va midiendo en su mano. Y bueno, y nosotros sabemos que esto es necesario, que nosotros entendamos que hubo un tiempo, una fecha, un lugar donde se empezó a medir, ¿no?, en cuanto a este río. Y nosotros sabemos que en el momento en que Dios mandó este río, ¿no?, a la iglesia, que fue en el tiempo de los apóstoles, en Hechos capítulo 2 en adelante, de ahí Él está midiendo y nos hace saber la medida, ¿no? Nos hace saber la medida para que nosotros nos vayamos midiendo la profundidad de este río. Cuánta profundidad y a cuánta profundidad estamos nosotros en ese río, ¿no? Cuanto más vamos penetrando, nos vamos introduciendo en el río, es más grande la profundidad. Es una medida, ¿no? Entonces, esa medida es para nosotros, para que nosotros podamos ver, ¿no?, que este río empieza inundando primero una parte, después otra parte y después otra parte. Y dice dice en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Alabado sea el Señor. Y me hizo pasar hasta los tobillos. Entonces nosotros vemos que este río
es poderosa. ¿Por qué? Porque viene del lado derecho de Dios. Es poderoso este río. Y este río viene trayendo, ¿no?, lo que Dios es. Y no solamente lo que Dios es, sino viene trayendo a nosotros una medida en la cual nosotros podemos medir el poder de ese río en nosotros. Podemos medir el poder de ese río en nosotros. Pero para poder medir el poder del Espíritu Santo en nosotros, nosotros tenemos que ir entrando en ese río. Tenemos que ir entrando y entonces vamos viendo en nosotros ese poder, ¿no?, que tiene ese río. Tiene un poder en nosotros, alabado sea el Señor. Y entonces empezamos a medir, ¿no? Empezamos a medir, midió 1000 codos, ¿no? Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y entonces nosotros, ¿por qué necesitamos el río? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros cuando venimos al camino del Señor, nacemos de nuevo, somos como niños recién nacidos, y entonces, ¿qué hace el niño recién nacido cuando recién nace? Bueno, se alimenta de la leche del pecho de su madre y va creciendo y va fortaleciendo los huesos y va fortaleciendo su vida. La vida de ese niño va desarrollándose, ¿no? Y bueno, ¿y qué quiere hacer el niño? Quiere pararse, en lo natural. Quiere pararse. Él trata de pararse, pero cada vez que trata de pararse se vuelve a caer, porque no tiene estabilidad en los tobillos, porque no tiene la estabilidad. Entonces, lo primero que tiene que inundar el Espíritu Santo, o lo primero que nosotros tenemos que mojarnos cuando recibimos el Espíritu Santo, es el tobillo. ¿Por qué? Porque no tenemos estabilidad en cuanto a las cosas de Dios. No, nuestros pasos no son firmes. ¿No? Nosotros siempre estamos cayéndonos, golpeándonos, aún lastimándonos. ¿No? Aquellos que entienden el lenguaje espiritual están entendiendo lo que yo le estoy hablando. Entonces, ¿para qué necesitamos el río, el Espíritu Santo? Para poder tener firmeza. Porque dice que 1000 codos, ¿no?, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, perdón, 1000 codos, no, 1000 codos, sí, hasta los tobillos. Y bueno, y eso habla de que no tenemos estabilidad, ¿no? Cuando recibimos a Cristo Jesús, tenemos la vida de Cristo en nosotros, comemos del pan de cebada, ¿no? Pero no tenemos estabilidad. Nosotros necesitamos de ese poder, de ese río, para tener estabilidad en nuestros pasos, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Porque, ¿qué dice Gálatas? Perdón, vamos a leerlo en esta Biblia. En el libro Gálatas capítulo 4, gloria al nombre del Señor, y dice así la palabra del Señor, versículo 1. También digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. ¿Vio? Mientras que es niño, nada difiere, ¿no? Nada difiere este niño del siervo, aunque es señor de todo, dice, alabado sea el Señor. También en el capítulo del mismo libro, capítulo 3:9, dice, capítulo 3:29, dice así, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, conforme a la promesa, herederos. Entonces, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En nada, ¿vio? Usted no va a ver diferencia entre un cristiano y un hombre del mundo al principio, porque todavía es niño, porque todavía él se cae
tropieza, se lastima, no tiene firmeza en sus decisiones, no tiene firmeza en sus sentimientos ni en su dirección. Entonces, niño. Entonces, Dios, ¿qué hace para que nosotros tengamos firmeza? No solamente nos alimenta con la leche no adulterada de la palabra, sino que nos da su poder. Nos da de beber de este río. Si nosotros no bebemos de este río, nunca vamos a tener firmeza, ¿no? En nuestro andar, porque este río nosotros lo necesitamos para andar. Sabemos que este río es poderoso porque viene de la mano derecha de Dios. Y sabemos que el carácter de este río es el carácter de Dios mismo, porque viene de la casa de Dios. Y este río no nos fue dado a nosotros sin un precio. El precio por este río lo pagó nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él hizo posible que nosotros podamos ir metiéndonos en este río hasta los tobillos. Tuvo un precio. Este precio lo pagó nuestro amado Señor Jesús. Por eso Él nos envió. ¿Por qué lo envió? Porque Él lo ganó a este río. Él ganó estar sobre el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora está debajo de nuestro amado Señor, o en obediencia con el Señor, para poder a nosotros hacernos llegar el poder que necesitamos para tener estabilidad, para tener firmeza en nuestro caminar, en nuestros pies. Porque acá está hablando de los tobillos y el tobillo forma parte del pie. Entonces nosotros estamos entendiendo de que necesitamos el Espíritu Santo para poder tener pasos firmes. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de eso. Y el Señor me ayude primeramente a mí, hermano, porque este río no vino a nosotros por medio de la gracia solamente, sino que por medio del pago de un precio. Jesucristo pagó el precio para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo viniese, ¿no? Después de los 50 días, ¿no? Él pudiera venir, ¿no? Y llenarnos con su poder, con el poder de la mano derecha del Altísimo. Fíjese qué maravilloso, hermanos amados. ¿No le parece maravilloso, no, que nosotros podamos tener estabilidad? Hay muchos hermanos que no tienen estabilidad. Un hermano un día está en un lado, después está en el otro. Un hermano cree una cosa y después cree otra. Un hermano primero es pentecostal y después es bautista y después es adventista y después es católico, o viceversa. Y entonces siempre está de aquí para allá, nunca está en una firmeza, en una estabilidad, ¿no? Él es sacudido de aquí para allá, es como aquella rama que es sacudida por el viento porque no tiene raíces, no está agarrado en tierra firme. Entonces viene el viento para un lado, va para un lado, viene el viento para el otro lado, va para el otro lado. Y bueno, y así hay muchos hermanos que no conocen la gracia y andan de aquí para allá, de iglesia en iglesia, buscando ellos tener firmeza. Pero ellos alcanzan la firmeza cuando ellos se encuentran con ese río. Ese río mora en la gracia de Dios, mora en la misericordia de Dios, ese río, el Espíritu Santo. Entonces nosotros cuando nosotros nos hacemos dependientes, cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad, cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad para poder sostenernos por nosotros mismos, nos hacemos dependientes. ¿Dependiente de qué? De algún poder mayor. Y ahora entendemos que el poder mayor que a nosotros nos puede dar firmeza es el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Mientras nos vamos alimentando con la palabra del Señor. Entonces ya dejamos de estar de aquí para allá. Ya no estamos recorriendo todas las iglesias para tener firmeza o para tener estabilidad, porque ya ahora estamos en el río y el río está en nosotros. Alabado sea el Señor. Y dice, salió
Voy a leer nuevamente en Ezequiel 47:3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Fíjese, ¿vio? Hasta las rodillas. ¿Y cuáles son la función de la rodilla? La rodilla cumple la función de soportar. De soportar. Entonces, fíjese, nosotros no podemos soportar el peso, la carga, que es liviana y ligera. No podemos soportar esta carga si no nos metemos en este río, o este río no se mete dentro de nosotros. No podemos soportar la carga. ¿Cuál es la carga? La carga es el Evangelio mismo, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor. Hay algunos, como decía el Señor, el apóstol Pablo, decía que, el Señor Jesús le decía a los fariseos en el capítulo 24 del libro o 23, en el libro de Mateo, dice: hay vosotros, 23:14, estoy leyendo versículo 13 en adelante. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis la casa de las viudas, y por pretextos hacéis largas oraciones, por esto llevaréis más graves juicios. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: cualquiera que jurare por el templo no es nada más, cualquiera que jurare por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Cualquiera que jurare por el altar nada es nada, dice, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre el altar es deudor. Necio y ciego, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Pues el que jurare por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él o sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo que es más grave de la ley, es a saber el juicio, la misericordia, la fe. Por esto es menester hacer, pero esto es menester hacer sin dejar lo otro. Guíais ciegos, que coláis el mosquito, más tragáis el camellos. ¿No? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del plato y del vaso, fuera del vaso y del plato, mas de adentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo que está afuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas de adentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de afuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de adentro llenos estáis de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si estuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así dais testimonio, dice. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también hincháis la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, aquí yo os envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, ¿no? El cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y entonces nosotros vemos acá en el versículo de Ezequiel, capítulo 47, dice, y salió el varón hacia el oriente, perdón, el versículo 4, y midió otro mil y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla, y ahí nosotros hablamos de que las rodillas a nosotros cumplen la función de soportar el peso. ¿Vio? Y nosotros, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos soportar el peso de sostener, ¿no? De sostener el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que le fue dado al apóstol Pablo, ese Evangelio se puede sostener solamente con la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Sin esa llenura, sin ese poder, sin ese río, ¿no? Nosotros no podemos soportar, llevar ese soporte. Ni ser un soporte, ni soportar, ¿no? Que la carga que tenemos sobre nosotros mismos, que es llevar por todos lados, ¿no? El Evangelio. Nosotros necesitamos de ese río. Ese río nos da el poder para poder soportar, para poder estar firme, ¿no? Para poder nosotros tener estabilidad, y para poder soportar necesitamos del río, hay que meterse ahí. Entonces fíjese los beneficios que nosotros recibimos cuando somos llenos del Espíritu Santo, con la evidencia del hablar en otras lenguas. Encontramos, cuando recibimos el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, encontramos estabilidad y encontramos fuerza para poder soportar la carga, porque las rodillas soportan el cuerpo, el peso de todo nuestro cuerpo. Por eso después se termina, cuando nosotros le ponemos un peso excesivo, nos duelen las rodillas. No, eso es a la medida que van pasando los años. Entonces cuando el cuerpo soporta el peso natural, ¿no? Entonces no hay ni un problema. Necesitamos saber soportar. Por eso la Biblia habla de soportarnos los unos a los otros en el amor de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Sin este río nosotros no podemos soportarnos los unos a los otros. Sin el Espíritu Santo no podemos soportar las luchas y las pruebas que vienen a la vida del creyente. No se puede soportar. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso necesitamos soportar, aprender a soportar, ¿no? Las luchas y las pruebas. Pero la única manera en que nosotros podemos soportar, ¿no? Las luchas, para no retroceder, porque como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que vamos adelante o soportamos para perseveración del alma. ¿Entiende, hermano amado? ¿No? Nosotros tenemos un peso liviano, pero que al cuerpo humano le es muy pesado. Y nosotros necesitamos de ese río, de ese poder que viene de la mano derecha de Dios, para poder soportar en este cuerpo humano, ¿no? Las luchas y las pruebas que vienen en contra de esa vida, ¿no? Que se nos ha dado. Gloria al nombre del Señor. Nosotros llevamos una fe que parece que es liviano, y es liviana la carga de la fe. Porque ¿sabe por qué es liviana? Porque nosotros no tenemos que consumar la fe, sino que la fe ya fue consumada en la persona de Jesucristo. Nosotros ahora tenemos que soportar la prueba de la fe en nosotros, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que sumergirnos en el poder del Espíritu Santo para soportar el día de la prueba, estar firme. ¿Por qué? Porque hemos metido nuestros tobillos y nuestras rodillas en el poder, bajo el poder del Espíritu Santo. Nosotros dependemos de nuestra estabilidad, ¿no? Nuestra firmeza y nuestra fuerza
para poder sostenernos nosotros y poder sostener a otros y poder sostener el Evangelio, como aquellos en el Antiguo Testamento que cargaban sobre sus hombros el arca de Dios que representa el Evangelio que nosotros tenemos que llevar en la persona de su Hijo Jesucristo. Nosotros también llevamos, ¿no? Tiene que estar una estabilidad. Un niño no podía cargar con esa arca, con ese peso. Tenían que ser hombres desarrollados, hombres sacerdotes que ya estaban aptos para esa función, ¿no? Que tenían los tobillos fortalecidos y tenían las rodillas fortalecidas para poder cargar ese peso. Gloria al nombre del Señor. Por eso es tan importante el río. Por eso es tan importante lo que nosotros, lo que el Señor Jesucristo alzando la voz, porque Él alzó la voz y dijo, ¿no? En el versículo 37, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Ríos de agua de vida correrán en su interior. Fíjese qué maravilloso, hermano. Y después dice, y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Entonces hablamos de los tobillos, hablamos de las rodillas y ahora hablamos de los lomos. Y bueno, ¿cuál es la función de los lomos? Y bueno, la función de ellos es unir, la unidad, porque une los brazos, ¿no? Y todo lo que representa los brazos, ¿no? Une los brazos con el cuerpo, con el dorso, ¿no? Por medio de los lomos se unen esas cosas. Ahí habla de unidad. Entonces nosotros, para poder estar unidos al cuerpo de Cristo, para que poder estar unidos los unos con los otros en el amor fraternal, ¿no? Para poder nosotros estar unidos en el propósito de Dios y con Dios, necesitamos sumergirnos en este río. Necesitamos sumergirnos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto no es algo que nosotros podemos descartar. Si nosotros descartamos este río, si nosotros no creemos en el poder que viene en este río, en el Espíritu Santo, entonces nosotros no vamos a tener estabilidad, no vamos a tener fuerza y no vamos a poder nosotros mantenernos unidos. ¿Vio? Entonces, ¿por qué no hay unidad en las iglesias hoy? Porque no está el Espíritu Santo. ¿Por qué a nadie le interesa la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Por qué a nadie le interesa, no, de los hermanos que conocen el Evangelio de la Gracia, a nadie le interesa unirse? ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque cada uno está desprendido del otro. Por lo que ven en la carne. Pero ¿qué espíritu es lo que lo está guiando a los hermanos? ¿Qué espíritu es lo que le está guiando a la iglesia? ¿No? Y un espíritu de división. ¿Y qué tiene que ver el espíritu de división con el Espíritu Santo de Dios? Con ese espíritu que viene de la casa de Dios, con el poder de Dios. Por medio de ese espíritu nosotros tenemos una regla para medir. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no podemos medir la unidad en base a los errores o a las equivocaciones o a las interpretaciones que tenemos. Nosotros tenemos que medir la unidad en base, ¿no?, a la medida que Dios da. A la medida que Dios da. Entonces, el Señor mandó el Espíritu Santo, ese río que viene de la casa de Dios, que viene después de que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros tenemos que sumergirnos en ese río por medio de la fe. Y ahí encontramos los beneficios para nosotros, para la iglesia. Pero ¿qué pasó? La iglesia se olvidó del río, se olvidó del Espíritu Santo. No, la iglesia hoy camina sin el poder del Espíritu Santo, tanto corporalmente como individualmente, sin el poder. Usted no va a encontrar hermanos llenos del Espíritu Santo.
de sabiduría. No va a encontrar. ¿Por qué no va a encontrar? Pues porque han rechazado la persona del Espíritu Santo, han rechazado el río de vida que el Señor, de agua viva que el Señor envió a la iglesia, lo han dejado a un costado. Y esto ya nuestros pastores, nuestros evangelistas de hace 30 años atrás, tal vez 40 años, ya nos venían diciendo a nosotros que la iglesia se estaba apartando del Espíritu Santo. ¿No? Hermanos que hablaban la palabra del Señor, ellos ya nos estaban amonestando a nosotros que la iglesia se estaba descarriando, que estaba dejando de depender del poder del Espíritu Santo para poder depender de los recursos que el mundo tenía para mejorar la iglesia. Como que si la iglesia necesita mejoras. La iglesia no necesita mejoras. La iglesia no necesita un dialecto nuevo para expresar a Dios. La iglesia no necesita un adorno exterior para expresar a Dios. La iglesia no necesita jabón, no, ni lavandina para poder limpiar el corazón de los santos, porque eso es de este mundo. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo más que nadie. Mi iglesia, la cual yo me estoy dirigiendo como pastor, nosotros queremos que el Espíritu Santo more en medio de nosotros y en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, que usted pueda buscar la llenura del Espíritu Santo. Pueda creer que usted tiene el Espíritu Santo, como lo habíamos dicho anoche, pero ahora necesitamos la llenura del Espíritu Santo para tener una estabilidad, para poder soportar, para poder vivir en unidad. Pero yo no siento la unidad. Entonces, ¿qué Espíritu Santo tiene? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer, por su sola voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos uno. ¿Y quién habla de la unidad? ¿Quién llama por teléfono al otro pastor? O el pastor de otra iglesia llama al pastor de esta iglesia para tener conversaciones, para ver si se puede cumplir en nosotros aquel versículo que digan, Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. ¿Qué hermano, qué hermana? Estamos divididos por las denominaciones. Estamos divididos por los hombres, porque el pastor de esta iglesia no se junta con este pastor, porque la doctrina de este pastor es diferente a la doctrina del otro pastor. ¿Y qué tiene que ver la doctrina con la unidad? Si nosotros podemos llegar a tener una misma doctrina todos juntos, cuando no todos juntos tenemos como base la palabra del Señor. No, nuestra fe tiene que estar en la palabra del Señor, y todos vamos a tener la doctrina de ¿quién? De Cristo. ¿No? Y ustedes van a saber si la doctrina de quién es, si es mía o es de aquel que me envió, dijo el Señor. ¿No lo acabamos de leer hace unos días atrás? Alabado sea el Señor. Hermanos, hermana amada, iglesia amada, no siga caminando, no dé un paso más, deténgase, hasta que no sea llena del Espíritu Santo. En todo caso, si usted se mueve para algún lado, muévase para el lado del río, no para el lado donde está el río. Ahora, ¿dónde está el río? ¿Qué iglesia tiene el río? ¿Qué hermano tiene ese río de agua de vida? ¿No? Y cuando alguien tiene el río de agua de vida, él va a buscar por la unidad. Siempre busca por la unidad, ¿no? Pero los otros nunca están dispuestos. Siempre tratando de proteger su ganancia, su beneficio. Pero ¿y qué del Señor? El mismo adagio del mundo dice que en la unidad está la fuerza, ¿no? Y nosotros estamos debilitados por todos lados. Está una pandemia, ni siquiera en la pandemia nos podemos reunir para poder orar juntos y clamar al Señor para que el Señor quite esta peste que ha venido sobre el mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Y entonces fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar.
¿Y acá de qué está hablando acá? Acá está hablando del progreso que vamos teniendo nosotros, ¿no? Del progreso espiritual que vamos alcanzando por habernos metido en este río de agua de vida. ¿Entiende, hermano amado? Alabado sea el Señor. ¿Entiende? El progreso que vamos teniendo. Vamos a leer algunos versículos, ¿no? En Job capítulo 17, 9, dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de mano aumentará su fuerza. ¿Y cómo lo hacemos a eso? Por medio del río, por medio del poder del Espíritu Santo, porque el justo para proseguir, para ser limpio de manos, ¿no? Y para aumentar la fuerza de su determinación y de su decisión, necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer. El Salmo 84, 7 dice: irán de poder en poder y verán a Sión, al Dios de Sión. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, vamos de poder en poder. Nada es imposible para nosotros. Nada es imposible. Todo es posible para aquel que cree en el Señor. Todo es posible porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y manifestándose a través de nosotros. También dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. ¿Vio? La senda de los justos. ¿Por qué? Porque el justo depende del Espíritu Santo. El Espíritu es un hombre dependiente del poder de Dios, el justo, ¿no? Es como la luz de la aurora. Eso dice mucho, que no vamos a aclararlo ahora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí en 2 de Corintios vamos a leer, en 2 de Corintios, alabado sea el Señor, bendecido sea el nombre del Señor, 3:18, hermanos. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Por medio de qué? Por medio del poder del Espíritu Santo. Porque no solamente eso, tenemos también el poder de la palabra que nos va transformando, ¿no? El Espíritu Santo usa la palabra, le inyecta su poder a la palabra dentro de nosotros y nos va transformando a nosotros. Y dice: de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? La necesidad que nosotros tenemos de ese poder, de ese Espíritu Santo que mora en nosotros. En 1 de Timoteo 4:15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpese. El ser lleno del Espíritu Santo, usted no depende de su pastor, solamente depende de su búsqueda, depende de su vida rendida, depende de que usted reconozca que usted necesita, que es débil, que necesita del poder de Dios. Usted tiene que examinarse a sí mismo. Yo me tengo que examinar a mí mismo y tengo que decir: no puedo, yo no puedo sostenerme, no puedo tener estabilidad en mis pasos en este evangelio. No puedo yo unirme con este o con el otro. Entonces Dios nos da la manera, y es por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios hace una realidad en nosotros lo que hemos recibido como provisión. Porque el amor de Dios lo hemos recibido a través de Jesucristo, pero se hace una realidad en nosotros cuando el Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Esto no es poca cosa, hermano, hermana. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es necesario que la iglesia se vuelva al río. Es necesario que usted que me está escuchando en esta tarde, en esta noche, usted se vuelva al río de la vida. ¿No? ¿Hace cuánto que usted no tiene una renovación en el Espíritu Santo? Y usted nunca recibió el poder del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque es incrédulo, no cree que usted lo pueda hacer, que Dios lo pueda bautizar a usted, porque usted es muy
muy centrado, porque usted no hace esas locuras. Cuando usted habla en lengua, usted salta, usted danza en el Espíritu, usted empieza a levantar su voz como Jesús lo hizo en aquel tiempo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermano, no importa lo que piensen todos los que están a mi alrededor, yo necesito ese poder. Pero cuando usted reciba ese poder, fíjese que le dijeron a los que recibieron en la iglesia primitiva, están llenos de mosto. A Jesús le dijeron que tenía demonios, no por tener el poder del Espíritu Santo, por haber manifestado el poder del Espíritu Santo, que él hacía los milagros que hacía porque los demonios lo apañaban a él, blasfemando contra el Espíritu Santo, imagínese. ¿Y qué van a decir cuando usted reciba el Espíritu Santo y lo vean a usted alegre, y lo vean levantando las voces, y lo vean levantar los brazos, o las manos, lo vean levantando las manos, y lo vean levantando la voz y glorificando a Dios? Van a decir, este está loco. Mira cómo se enloqueció el hermano. Pero no es bendita locura que hemos recibido el poder de Dios en nuestra persona humana, y también es un beneficio para la iglesia. ¿Usted quiere que la iglesia, su iglesia local, salga adelante? ¿Usted cree que la iglesia se llene de alma? ¿Usted quiere ver prodigios, milagros y maravillas dentro de la iglesia? Llenémonos, usted y yo, del Espíritu Santo. Primeramente llénese usted del Espíritu Santo, y después me lleno yo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted tiene la necesidad, y yo también tengo la necesidad, pero siempre esperamos que el pastor sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y yo? ¿Y usted qué hace mientras que yo me lleno del Espíritu Santo? Vivo en la carne, vivo razonando y no creyendo en este poder. No, hermano, tiene que tomar una decisión para su vida. Vamos a seguir con este tema en el día de mañana para ir terminando. El Señor le bendiga a usted y a todos los hermanos que han escuchado esta predicación, que no son muchos, desgraciadamente. Me hubiera gustado que esta predicación, esta enseñanza, esta meditación de la palabra pudieran escucharlo muchos hermanos. Nadie habla del Espíritu Santo, pero mañana vamos a continuar un día más hablando sobre este tema. Les abrazo en el amor del Señor. Vamos a escuchar a los hermanos que están haciendo los programas, al hermano Florian, desde allá de José Cepaz. El Señor bendiga a su siervo, el Señor bendiga a nuestro hermano Cabral, el Señor bendiga su vida y a todo el ministerio de Dios es este. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias te doy, Padre Santo, porque tú nos permites, Señor, en esta noche, Señor, haber hablado tu palabra. Ayúdame, Señor. Renuévame con tu poder cada día, Señor. Renuévame, Señor. Necesito de ese poder, Señor. Necesito estabilidad, necesito fuerza y necesito estar unido a ti. Necesito estar unido a cada hermano y hermana del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Padre, ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en el día de mañana.